Bienvenidos a Crear con Raíces, una conversación entre generaciones y disciplinas que nace desde el Mediterráneo para pensar en voz alta qué significa hoy hacer marca con un sentido. Yo soy Álvaro Castro, soy periodista, escribo de viajes, de gastronomía y de diseño y voy a moderar esta charla. Al final estos universos del viaje, del Mediterráneo, de la gastronomía, de alguna forma están en el ADN también del Mediterráneo, de Castañer. Y os saludamos desde la Pop-Up Gallery de Madrid, donde durante los meses de mayo, junio, julio y agosto hemos realizado toda una serie de actividades entre artistas, periodistas, colaboradores varios, exposiciones, eventos, y esto es ya uno de los últimos shows que hacemos y hemos invitado a dos personas que tienen mucho que ver con Castañer, pero a la vez no tienen mucho que ver con Castañer, que son Lorenzo y Luis. Luis Castañer, una de las partes integrantes de la familia Castañer, y Lorenzo Castañer, que por su apellido sí, pero en esta ocasión viene por su marca que se llama Sespalma, sí, que hacen ropa. Entonces, primero dejamos al joven que nos cuente qué haces tú, a qué te dedicas, en qué consiste Sespalma, qué tiene que ver con el Mediterráneo y con todo esto que queremos subrayar, ¿no? Claro, pues sí, mira, Sespalma es una empresa que se fundó hace poco, junto con dos socios que teníamos una ambición por emprender y empezar un proyecto, y al mismo tiempo pues, nos gustaba mucho, estamos muy vinculados con el mundo de la moda. A mí yo creo que me viene por la parte familiar, y los tres pues, somos muy del Mediterráneo, nos gusta mucho, veraneamos allí, hemos estado... pues eso, era un poco el tipo de marca que queríamos montar, tenía que reflejar esa pasión por el Mediterráneo, y entonces pues decidimos empezar. Es una marca de caballero y de verano, entonces empezamos a... Es muy de verano además, porque he visto que hay hasta palas para jugar en la playa, sí, ¿no? Correcto, cartitas para la hora de la siesta, o sea, y el gazpacho y estar ahí dándole a la brisca. Queríamos que fuera nuestro veraneo, ¿no? Que fuera en todos esos momentos más formales o más informales, más de playa o más de cenas, eventos y demás, pues poder tener ropa para todos esos momentos, y con una estética muy atemporal, muy elegante, muy clásica. También creo que hay otro elemento que es el Mediterráneo es un poco austero, ¿no? El Mediterráneo español concretamente. Sí. Entonces que también fuera muy sencillo, y aunque ya hemos empezado con verano, pues nuestra ambición es seguir creciendo. Eso me decías antes, que vais a hacer invierno también, ¿no? Sí, queremos también empezar a hacer invierno, un invierno pues más español, evidentemente, con ropa un poco para esos entretiempos. Pero bueno, por algún sitio teníamos que empezar, o sea que empezamos por verano. Y las alpargatas de momento se las dejamos a Luis, las ¿no? alpargatas se las dejas ahí. Luis, cuéntanos cosas de Castañer, una firma histórica, una de las grandes marcas de moda española. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde? ¿Por qué? Para que la gente que está escuchando, viéndonos y que no conozca a Castañer sepa de qué va Castañer. Has dicho que es todo en base o gira en torno al Mediterráneo. Y las primeras alpargatas que se conocen nacen en el antiguo Egipto, que es la parte este del Mediterráneo. Y la alpargata es un calzado eminentemente pobre, eminentemente agrícola, que ha sido siempre un zapato barato, fácil de hacer y poco costoso, con cáñamo o con yute. Y nosotros, ya mis padres, que eran la sexta generación y yo soy la séptima, mis hermanos y yo somos la séptima, le dimos la vuelta hace 60 años y empezamos a hacer moda con esto. Y degenerando hemos llegado aquí. Pero esto es una labor de mucha información, de mucha búsqueda, de mucho trabajo, claro, y de un equipo muy importante y de mucho empeño. Y ahora es una marca de moda muy internacional, y mi hijo pues, y sus hermanos pues, han nacido en una casa donde se habla de moda, se habla de Mediterráneo, se habla de yute, se habla de alpargata, y es una cosa que llevan en su ADN, y por esto están aquí, claro, haciendo esto. Y hablando de yute, que antes me estabas explicando algo que yo desconocía, porque al final es la base para crear una alpargata, ¿no? Me imagino que luego ya los tejidos ya son otra cosa, los cueros, las lonetas, pero explícame un poco esto que me pareció muy interesante. El yute que usamos nosotros viene de Bangladesh, y
y viene de una manera muy bruta, muy tosca, y lo vamos refinando mucho hasta tener una fibra y un hilo con el que se puede hacer la trenza y toda la parte de la suela y de la parte de abajo del zapato. Ajá. Y la parte de arriba, lo que son los cortes y las lonas, en función de la moda, en función de los tejidos, en función de las pieles, en función de la moda, muchas cosas. Sí, de las tendencias en exacto, colores. Esto es otra cosa. Pero bueno, la base es el yute. Y ese yute me decías que lo tenían que recoger Lo recogen justo antes de los mozones. Al final sí hay es que como un recoger, poco una viña. Es curioso, es un matorral bastante alto y hay que recoger la fibra antes de que entre el monzón con la lluvia, porque si no se pudre. No. Y el yute, cuando se recoge y se almacena, hay que almacenarlo en seco y a oscuras, porque si no suelta un aceite que lo deteriora. Claro. Y Y es un proceso, sigue siendo en sí un zapato de apariencia poco costosa, pero es un trabajo de artesanía. aparte de artesanía, muy costoso, porque es muy lento el poder tener esta fibra y poderla utilizar como para hacer las alpargatas de moda que hacemos nosotros. Bueno, que sirva esto como una pequeña introducción para saber el who is who de esta charla. Y vamos a hacer vamos a establecer esta conversación en 5 partes. La primera va a ser herencia y libertad creativa, ¿vale? ¿Cómo se diferencia al final la continuación de una marca, ¿no? ¿Cómo se construye desde el legado sin quedarse en él? Y cómo crear algo nuevo respetando y enlazando con el pasado, ¿no? Porque al final tendrá su complejidad. Entonces yo te quería preguntar, Luis, ¿cómo se evita que el oficio se convierta en un museo? ¿Cómo se mantiene vivo, ¿no? Porque al final debe ser una cosa complicada, porque ¿no? En estas cosas que son tan tradicionales y que llevas tanto tiempo haciéndolo. Sí y no. Puede parecer complicado y tiene su complejidad, pero no, porque llevamos muchísimos años en ello y es una creación continua. O sea, nosotros presentamos la colección, por ejemplo, en mayo, pero esta colección se empieza 8 meses antes y en 8 meses vas pariendo y vas quitando y vas añadiendo cosas, y es una situación viva. O sea, que no es que haya una fecha, el lunes vamos a decir los colores, el martes los tejidos y el miércoles las alturas. No, esto va saliendo solo y va fluyendo de una manera que de repente te puedes encontrar con una cosa que te viene a última hora o a veces no. Y no es solo la inspiración, que también es un proceso que se enlaza con modelos históricos, con necesidades de los clientes, con tendencias, con situaciones de los mercados. Es bastante complejo. Pero entiendo que habrá modelos que se hagan siempre. Sí. Y que durante todas las y los hay que no siempre funcionan nunca. Vale. También. Y que los tenéis que retirar. Sí. Claro. Y hay muchísimos modelos que no nacen, que se crean pero no llegan a nacer. O sea, nosotros no sé, voy a decir una cifra, más o menos una colección puede tener 120 modelos, pero se pueden empezar 800. Que se quedan por el camino, muchos no salen del papel y muchos cuando se han terminado se desechan. Y ha terminado y en la caja y se desechan. Esto ocurre, o sea, esto es el día a día. Claro. ¿Y hay algún producto que se tenga que adaptar al mercado de X país? O sea, que hacéis solo una alpargata para un... Hay mercados que tienen un tipo de tendencia y otros otros, como con la ropa, como con muchas cosas. Esto no es solo... Incluso el resto de zapatos que no son alpargatas también. Hay mercados que quieren una cosa y mercados que no. Me imagino. Lorenzo, en tu caso, ¿cómo se inicia la marca? ¿Por qué razón? Y hablando de estos ciclos, ¿no? de las colecciones, etcétera, en vuestro caso, ¿cómo funciona? Me contabas que también tenéis tiendas fuera, es siempre lo mismo, de momento habéis hecho solo verano. Cuéntame un poco de todo esto, de vuestro mercado. Cuando se fundó la marca, pues fue hace 3 años. Primero fue pues muy poco a poco, con muy pocos modelos, teníamos muy claro que queríamos ser muy atemporales. Lo que comentabas antes, ¿no? De cómo innovas sin tal, pues yo creo que hay muchas marcas que no están hechas para llamar muchísimo la atención, sino para ser ropa que te puedes ir poniendo siempre y de hecho no quedas nada desfasado ni eres antiguo, simplemente eres pues la base de tu producto o tu propuesta de valor es más la calidad que el diseño en sí. Puedes innovar con los colores y haciendo cosas muy específicas.
Y luego los tiempos, pues claro, cuando eres una empresa pequeña, pues generar esas sinergias cuesta empezarlas. Al final es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los tiempos del mercado son complicados porque te piden con mucha anticipación, te compran y demás, pero bueno, es un proceso, no es fácil, pero es de mejora constante. Y luego, pues en nuestro caso, que nosotros hacemos solo pues, algo de verano, pues si puedes encontrar un mercado como en Dubái, donde en nuestro invierno se puede llevar allí a vender porque les gusta, pues eso es más una oportunidad que otra cosa. Ahí jugáis a favor, ¿no? Que habrá muchos sitios que se puede usar lo vuestro todo el año. Y viniendo de una familia con tanta identidad creativa, ¿cómo construyes una identidad propia sin renegar de lo heredado? Porque claro, al final es un arma de doble filo esto, ¿no? Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? Al final yo creo que no es malo usar los patrones o la inspiración que has vivido en tu casa. Tienes que luego hacer tu aportación creativa, pero creo que al final todos somos resultado de lo que hemos nacido, donde nos hemos criado. Y así como hay gente que igual quiere luchar mucho en contra de ello, pues yo en ese sentido soy muy bien lo contrario. Estoy muy orgulloso de lo que es mi familia, por lo tanto, pues sí me puedo recrear en ello, incluso usarlo de inspiración directa. Claro. No veo un conflicto allí. Buscar una ropa que vaya bien con unas alpargatas. Por supuesto. Y viceversa. En este caso, buscar unas alpargatas que no vayan bien a la ropa, pero sí. ¿Y qué significa, esto cualquiera de los dos me puede contestar, pero qué significa innovar sin traicionar la propia esencia, ¿no? Vuestra marca es muy joven, pero ya tenéis un claro camino, el tipo de tejidos, el Mediterráneo, el verano, etcétera, ¿no? Y en lo vuestro, pues lo mismo. Entonces, ¿cómo innovas sin traicionar la esencia? Tiene un truco. A nosotros nos sale muy fácil. Nos sale muy fácil porque llevamos muchos años con un tipo de producto y un tipo de clientela y un tipo de materiales que lo tenemos muy interiorizado. Entonces no nos cuesta movernos en este ámbito. No quiero sonar pedante, pero nosotros no sabemos hacer cosas baratas. Es tremendamente difícil hacer una cosa muy barata. A nosotros nos cuesta mucho porque estamos en un tipo de mundo, de mundo de materiales, de mundo de contactos, de mundo de clientes, que estamos en un nicho donde estamos muy confortables y sabemos muy bien lo que tenemos. Cambiar de nicho es muy complicado y es muy difícil. No quiero ser pedante, pero para nosotros no es difícil innovar sin traicionar todo esto que dices, ¿me entiendes? Mantener la misma esencia. Hay una palabra en nuestra empresa que es como un mantra, que es la palabra calidad. No sale solo, pero es una obsesión muy obsesiva, valga la redundancia, el mantener en cualquiera de los procesos el tema de la calidad. No, es que cuando te acostumbras a hacerlo bien... Quieras que no, pues a la larga todos los equipos funcionan más o menos de esta manera. Coordinadamente. Y no nos es difícil el hacer esto. Y en vuestro caso, aunque llevéis poco tiempo, ¿cómo se hace eso? Ahora que vais a tener que preparar ropa para invierno, ¿cómo innovas? Si habéis nacido en el Mediterráneo, estabais con las palas en la playa y la verdad, ¿ahora cómo vamos a hacer esto? Yo creo que primero es salir del prejuicio que el Mediterráneo es solo verano. Entonces, eso es verdad, lo asociamos todas las vacaciones. ¿no? Sí, incluso creo que cuando vas a sitios como Mallorca y demás, que son muy conocidos por los no mallorquines o tal, fuera de verano, luego es una región, incluso también pasa en la Costa Brava, en Cataluña, donde somos nosotros, que son comunidades que durante muchísimos años vivieron un poco de espaldas al mar. De hecho, la mayoría de los pueblos están dentro, ¿sabes? Y son más bien oscuros, más bien mucha piedra, más bien tal. Sí, totalmente. O sea, llegaron a su máximo estético en el medieval, pero luego se ha quedado un poco allí en cuanto a que no es solo verano, entonces también hay un invierno, también hay unos entretiempos donde estás. Entonces, para nosotros la forma de innovar es pues hacer una marca con un carácter muy español. O sea, está muy explotado por los italianos, por los franceses, por demás. Hay marcas españolas que sí se han recreado mucho también en la estética española y su personalidad, por ejemplo Castañer, por ejemplo Loewe, pero pues nosotros queremos también innovar en ese sentido, es decir, oye, vamos a hacer una estética mediterránea, pero no va a ser tan claramente francés como con las rayas verticales azules, ni va a ser tan italiano con esos colores amarillos tan fuertes, ni demás.
pues va a ser No más... como los que vemos en Piti. Sí, exacto. Y Se ven cosas muy complicadas. muy complicadas. Pero a mí me divierte porque es También, un poco de sí, festival de visual, sí, ¿no? sí. Sentarte allí en un Un banco happening, y ver un a happening. gente pasar y hacer fotos. Y el apellido, ya sé que estáis hartos de la historia, pero esto te ha venido bien, te ha venido mal, es un rollo. Oh, tú vienes alpargatas, entonces. ¿Qué es esto de las camisas? Ah, ahora Castañera de camisas. ¿Cómo es el asunto? No, a ver, yo nunca me presento cuando trabajo. No, hombre, es dices lo Castañera. es mi nombre, pero Ya. sí, pues sí, es mi padre, es mi familia, es mis tíos. Es que si fuera González sería más fácil. Pero... Sí, no, sí, es un apellido poco común. Claro, por pero bueno, sí, o sea, no, ni bien ni mal ni nada. Simplemente... ¿Habéis hecho sinergias con otras marcas? No entre vosotros, que en algún momento sucederá, pero ¿vosotros habéis trabajado con otras marcas y vosotros vosotros aún no? Bueno, Castañeda hace colecciones con una marca al año. O sea, Sí, nosotros hacemos, colaboramos con marcas desde hace muchísimos años. Yo lo sé porque Muchísimo. Logan, para empezar, ¿no? En su Fue una momento. curiosidad, pero el contacto con mis padres para que le hicieran una alpargata con una cuña, mi padre fue con un carpintero que le hizo la cuña de madera, se la presentó y se hizo el desfile, que fue un éxito, y ahí se paró todo. Ahí se hizo el desfile y se paró. Yo tenía 14 años y me acuerdo muy poco. Y de repente vino un italiano y pidió lo mismo que habían hecho en rojo y pidió 1.500 pares. Este italiano se llamaba Fiorucci. La gente muy joven no sabe quién es Fiorucci, pues fue el inventor del Concept Store. Y esto fue lo que de verdad catapultó a la marca. Elio Fiorucci fue un gran amigo de la familia hasta que falleció. Y estas cosas que a veces ocurren, pues estábamos ahí y ocurrió. Y fue una época muy divertida, muy creativa. La gente joven de ahora no es consciente de lo fácil que es ahora poder crear y tener acceso a mucha información que hoy día la encuentras en cualquier sitio y la inspiración la puedes tener al alcance de tu mano solo con un móvil. Claro. En aquella época era una cosa complicadísima y si no tenías 3 o 4 contactos no eras nadie y tenías acceso a nada que no fuera el negro, el marrón y el azul marino. Y estábamos allí y nada, y aquí estamos, después de tantos años. Y sí, llevamos ya 280 años, en una broma. Qué barbaridad, Aunque formalmente cumplimos el centenario dentro de un año y medio, porque mi abuelo registró la marca en el año 27, pero esto viene mucho antes. Qué cosa. Sí. Si mi hijo se incorpora, o él, o su hermano, o mis sobrinos, o cualquiera, serán la 8ª generación. Y no hay tantas empresas que tengan 8 generaciones seguidas en la misma marca. Y que sigan siendo marca familiar. Exacto. Y que no sean ya parte de un gran grupo de, ¿no? Exacto. Y hablando de la familia... ¿Qué pasará dentro de 15 años? No lo sé. Pero bueno, sí. ¿Y cuál es el principal legado para vosotros de tus padres, tus abuelos? ¿Qué es como nos contabas antes de ese mantra dentro de la empresa, pero me imagino que hay como frases o objetivos, cosas que os enseñaron ellos? Para empezar, yo vengo de una familia que han sido tremendamente trabajadores todo el mundo. Y la gente en nuestra empresa somos gente que trabajamos muchísimo. Segundo, que esta dinámica de la ilusión de la empresa familiar, que somos todos un equipo y un grupo bastante, no es muy grande, pues esto empuja mucho. Claro. Nosotros tenemos gente que lleva 45 y 50 años trabajando en la empresa. Esto se dice pronto, se dice fácil, pero hay que hacerlo. Y gente que tiene un valor que aportar al conjunto muy importante, un valor y un know-how y una ilusión y una especie de derecho pues que es inevitable y es así. Los trataréis muy bien. No es porque si no, con la volatilidad que hay ahora, que todo el mundo dura medio telediario en un trabajo... Es mutuo. Esto es bidireccional, en todos los sentidos. Y esto lo hace que sea muy fácil. Qué bien. ¿Y en vuestro caso? Les queda mucho. Aún no tenéis, pero digo, tu marca es muy nueva, pero algo habrás aprendido de tus abuelos y de tus... Yo, por ejemplo... ¿Alguna cosa que te dijeron desde niño? Esto, que te haya venido bien para tu empresa. Yo creo que toda mi familia cree mucho en el proyecto, está muy implicada, son muy trabajadores, como dice mi padre.
Entonces yo esa cultura del trabajo y de la empresa pues la he vivido desde pequeño. Hay una cosa que me estoy muy orgulloso de Castañar, siempre lo digo, al final somos un pueblo pequeño, ¿vale? Un pueblo donde más o menos todo el mundo se conoce, y cuando vives en una comunidad un poco más pequeña, pues entonces eres más cercano. Entonces toda la gente que trabaja en Castañar pues son la gente que yo conozco. Yo iba mucho a jugar allí porque mis padres y mis tíos trabajaban mucho, entonces nosotros jugamos en la fábrica, los conocemos a todos. Cuando vamos, la gente que no está en Bañolas pero está en otros sitios, pues cuando vengo a Madrid veo a la gente de la tienda que son los de siempre, Víctor Amparo además, pues entonces los veo, tal. Entonces son gente que lleva toda mi vida, desde niño, entonces cuando te los cruzas y te hablan, pues son parte de esa empresa y todo el mundo está muchos años y eso hace que te sientas muy orgulloso. Claro. Entonces sí que es verdad que es una marca que tiene mucho sentido a nivel de todos los éxitos que tiene internacionales, vende muy bien, tal cual, pero luego también el día a día es muy bonito. Claro. Entonces ese era uno de los motivos también por los que quería emprender, Claro. para montar y tener... o sea, yo emprendí con amigos, que eso es algo muy bonito. La gente que dice que cuidado, que luego... Sí, que luego estás peleado. Pues después de unos años con mis 2 amigos que están aquí, pues al revés, o sea, es que es un gusto, ¿sabes? O sea, qué gusto trabajar con gente a la que encima pues, quieres, estás bien y luego te vas de copas, así, te lo pasas mejor y tal, pero... ¿No os habéis peleado? ¿No os habéis peleado? Entonces, pues... Hay que hacerlo, ¿eh? Pues eso también es parte de montar una empresa, también te tienes que divertir y que tenga sentido y que no es... Oye, si hacéis un evento o una fiesta de Navidad en el pueblo, debe ser como que todo el pueblo de Bañolas se va a la calle. No todo el pueblo, pero toda la gente que trabaja en la fábrica de siempre... Pues claro, pero entre unos y otros, ¿no? De repente tenéis ahí a todo... La carnicera será prima de una que cose claro, las algarras. Ayer dimos un regalo a 2 personas que llevaban en el despacho más de 26 años. Y lo hicimos de una manera como, oye, muy fácil. O sea, es lo que digo antes, las empresas familiares en los lugares pequeños tienen esta ventaja, que es como estar en la cocina de casa. Más orgánico, más natural. Exacto. No es nada... Bueno, pero en el 27 tenéis que hacer un fiestaco gordo, en 2027, esto sí, ¿no? Esto sí, y estamos preparando. Siguiente bloque, que si no luego me riñen que no llegamos. Vamos por el primero. Al segundo, crear desde el lugar de origen, ¿no? Reivindicar el territorio como fuente de lenguaje creativo y ética estética. Entonces, la pregunta primera sería para cualquiera de los dos, ¿qué significa para vosotros crear desde el Mediterráneo y qué lugar ocupa el territorio en la narrativa de la marca? Bueno, por favor. Los dos sois muy mediterráneos, o sea que estáis a la par. A ver, la alpargata de moda nació en el sur de Francia. Sí, la de la Riviera y Biarritz y en estos sitios así. Pero sí que es verdad que es en España donde se le da hace unos 60, 70 años el vuelco que dejó de ser un calzado agrícola para convertirlo en una cosa de moda. Si os fijáis en todas las reportajes y fotos de la Guerra Civil Española, los soldados llevan con alpargatas. Y era porque era un calzado fácil y barato de producir. Y porque la gente no tenía dinero para ponerles botas. Y luego esto ha cambiado a un artículo de moda y un artículo fashion, fácil, y es una evolución de esto. Y el crear desde el Mediterráneo, pues estamos aquí, nace aquí, está todo aquí, la infraestructura está aquí, las industrias auxiliares están aquí y todo el tinglado está montado aquí. Lo natural es que se haga aquí, claro. No nos cuesta nada. Alguien me ha dicho, Lorenzo, que soltaste un día una frase y te quedaste tan pancho, que es: en el centro del mundo puede estar en Palma. No sé si es verdad. Sí, yo creo que me pegaba en la dicho, lo he dicho bastante. En el mundo global, sí, ¿no? Sí, a mí Mallorca me gusta muchísimo. Estéticamente es muy parecido a Gerona, que es donde me crié, y encima es un sitio que creo que es espectacular. Muy poco conocido en invierno, pero es cuando es su mejor época. Lo comentabas antes. Entonces, por lo tanto, es pues vida por Palma también, porque a los tres nos gusta muchísimo. Y creo que... Y eso era mucho en el sentido de que toda la ropa mediterránea está la ha copado mucho Italia, ¿no? O sea, ellos saben venderse muy bien estéticamente, se les da genial establecer su criterio de diseño y gusta mucho y tiene mucho sentido. Entonces dijimos, vamos a ser muy españoles y muy mediterráneos, y el Mediterráneo es muy grande, ¿no? Va ¿Y cómo se Egipto. puede construir una marca desde, de algún modo, la periferia? ¿Sabes? Porque al final lo obvio sería que pues, conocéis de Baleares, pero luego al final
trabajáis en Madrid porque tenéis otros trabajos, etcétera. ¿Y cómo se hace eso desde allí? O sea, ¿es complicado? ¿No lo es? No, porque ¿Producís allí? ¿Cómo funciona todo? Vamos mucho, casi todos nuestros puntos de venta al principio, ahora estamos creciendo un poco más, fueron mallorquines. Fueron en Mallorca. Y todos los shootings son allí, todo el diseño es allí, somos socios de Toni y Joana Nadal. Vale. Entonces ellos sí que son mallorquines y ellos Muy también, unos mallorquines con mucha mallorquinidad además. Muy. Y ellos también quieren, pues les gustó muchísimo la marca y dijo, oye, pensábamos que eres mallorquines, de hecho, por cómo lo habéis hecho. Y ellos también hacen que ahora participan también mucho en muchos aspectos de la empresa, sobre todo Joana en la parte de diseño. Y eso también es una parte que ella quiere que se mantenga esa estética claro. mallorquina que también, repito, es muy austera, ¿no? Es muy esencial. Muy esencial, sí, correcto. Y en vuestro caso, empezasteis en un pueblo, en Bañoles, también todo muy pequeñín y ahora también sois universales y mundiales. ¿Cómo se controla todo eso? ¿Cómo es la operativa? ¿Tenéis oficinas por el mundo? ¿Todo se decide allí todavía en Girona? ¿Cómo es la cosa? Desde el año 70 que empezamos en temas de moda, estamos exportando el 85-90% de nuestra producción. Y ahí somos más conocidos fuera que aquí. Pero, repito, es una cosa que ha fluido muy natural. Tenemos un despacho en Milán con un agente que es el showroom más importante que tenemos. También está en Nueva York. Tenemos un despacho en París desde hace ya 20 y tantos años o más. Y bueno, somos una marca muy internacional en este aspecto y donde en un sitio se decide una cosa, en otro otra y todo va muy coordinado y fluye de una manera muy natural. Y volviendo al Mediterráneo, ¿qué es el paisaje balear? ¿Por qué es tan distinto? ¿Por qué aporta tanto a vuestras marcas? O sea, que en la naturaleza, ¿cómo se mete dentro de ese Espalma y de Castañer? Bueno, a ver, yo creo que ha pasado... También una cosa que tienen en común la parte de Balear y la parte de la Costa Brava, que es la parte que más conozco de España. Creo que en España arquitectónicamente se han hecho muchas salvajadas. Total. Sea, tú miras la costa española, pues el porcentaje de sitios reventados en los años 80 por edificios que no tienen sentido y tal, hay muchos, pero justo en esas dos zonas sí que conservan muchas zonas, no sé, cierto de quién fue, sí que conservan muchas zonas muy vírgenes. Sobre todo lo que tú decías en el interior, ¿no? Sí, no, pero incluso de toda la Empordà pues tiene mucha zona no explotada y en la Mallorca, pues si quitas Magaluf y demás, toda la Serra de Tramuntana, por ejemplo, también sigue siendo muy salvaje. Entonces ahí la estética juega mucho a tu favor. Pero cuando vas, si evitas la parte masificada, pues te empapas mucho de o sea, yo creo que al final el Mediterráneo o sea, en su esencia es muy hermoso, ¿no? O sea, es un sitio muy agradable, temperaturas fáciles, comida buena, gente amable, clima fácil. Sí, lo tiene todo. Entonces es fácil enamorarse, ¿no? No creo que a nadie no le guste, ¿sabes? No, y es una marca que funciona muy bien. O sea, tú dices Mediterráneo y todo el mundo la asocia como a buen rollo, a gente simpática, a comer bien, a vacaciones, mucho, ¿no? Y producto muy natural. Hablando de natural, todo este lío ahora, bueno, desde los últimos 20 años, pero la ecología, la sostenibilidad, el entorno, ¿eso cómo lo implementáis en vuestras marcas? Nosotros ya lo traemos de serie. Porque ya era más natural que esto, que el yute y que el algodón, no hay nada. Claro. Y a nosotros, evidentemente, que ahora están todos los apartados legales de sostenibilidad y tal, a nosotros no nos significan nada, claro, que no sea una cosa muy trabajada por nosotros desde toda la vida. ¿Erais eco antes del eco? Bueno, pero antes de que se inventara la palabra ya lo era. Porque hemos sido siempre... trabajamos con productos 100% naturales, de una manera artesanal, industrial pero artesanal, y con productos, procedimientos y todo lo que se usa es 100% natural en todos los aspectos. No trabajamos con nada sintético, no trabajamos con nada de plástico. Sí que hay hebillas y botones que son metálicos, pero quitando estos pequeños accesorios, el resto es en todo el conjunto es una cosa 100% natural. Y en vuestro caso también, ¿no? Porque son linos y son algodones. Sí, en nuestro caso es todo lino y algodones, pero también otra cosa que es muy importante, al final la industria de la moda es una que se contamina, hay que consumir
con más criterio y demás, y yo creo que el producto más sostenible no es el que tenga más sellos, es el que más dura. Ya. O sea, comprar una prenda que es muy puntera en el fashion, o sea, la última tendencia de este año, que el año que viene ya no está de moda, y tal y cual, y comprar para tirar, ya sea fast fashion o caro, o sea, Sí. al final tiene sentido, y una marca que hace cosas muy atemporal, que puedes usar tu padre, puedes usar tú, y lo usas muchísimos años y demás, al final eso es lo que aspiramos. Yo tengo mucha ropa que mi padre me ha dado. Claro. Cuando he engordado un poco me la he pasado a mí. Entonces, y aún funciona, y aún está perfecta toda. En cambio, te compras ropa hoy en día en muchas marcas y te dura 2 veranos. ¿Quién no tiene un abrigo, ¿no? De su abuelo? Exacto, o sea, es y que lo remiendas un poco. Yo tengo abrigos de mi abuelo que tuve que alargar porque era un poco más bajito que yo, entonces tenía abajo, le alargamos un poquito y... Eso sí es sostenibilidad y no claro, el algodón Y un cashmere fantástico. Hombre, claro, y la calidad con la que se hacía antes Sí, todo, sí. ¿no? Entonces creo que en ese sentido una marca, si quiere ser ecosostenible o tal, tiene que hacer diseños que duren y calidad que dure, porque es que hoy en día la ropa, 2 lavadoras y se acabó. Pues no, se raja. No, ese no es... Bueno, vamos a pasar a otro bloque, que si no me riñen de tiempos. Este es un poco más loco y zen. Yo creo que Julia, que está por ahí, ha ayudado mucho en el guión. Se le fue aquí un poco la pinza, pero vamos a ver si la afrontamos. El oficio como práctica meditativa. Explorar la relación entre saber hacer, tiempo, repetición y silencio. Es verdad que al final los oficios artesanos, ¿no? Yo en mis ratos libres hago cerámica y al final la cerámica no tiene que ver con me imagino que preparar el yute, pero al final hay como un ejercicio de lo que tú decías antes, de que tienes que esperar mucho tiempo, ¿no? Para tener un resultado, porque el barro toma su tiempo, el barro lo tienes que domesticar, se tiene que secar, lo tienes luego que pasar a dureza de cuero, hacer un horneado, ¿va? Y al final para hacer un cuenco pues estás varias semanas. Y ese tiempo... Sí, por eso te estoy contando, porque me imagino que tiene mucho que ver. Me imagino que pues, este trabajo artesano también es eso, como muy artístico de algún modo, ¿no? Y en el que inviertes mucho tiempo, ¿no? Tienes que tener un sentido de la manualidad importante y un sentido de la proporción. Cuando haces una alpargata, tiene que haber... Todo no puedes hacer cualquier cosa. Igual que cuando haces un cántaro o una vasija, no puedes hacer... Tienes que saber qué es lo que tocas y cómo lo tocas y de qué manera lo tocas y sobre todo y qué volúmenes va a tener para que sea bonito y además bien hecho y práctico. Y esto que se dice muy rápido es complejo de llegar a ella. En vuestro caso... voy a decir un ejemplo de Castañar, aunque yo esté con ellas. La fábrica donde se hacen todas las suelas está en Bañolas, aunque luego se puede montar en otro sitio de España, pero todas las suelas se hacen allí, que es una fábrica donde entra bobinas de hilo muy áspero, se trenza y luego se monta la suela, luego se cose tal. Entonces las máquinas con las que se cose eso son muy antiguas, pero siguen siendo las únicas que funcionan y son las mejores alpargatas que hay. Y el chico que ahora me olvidé de su nombre, que se jubiló, Pep, ¿eso? No, Pep no, que estaba antes, decía que sabía cuando la máquina iba a fallar o no por el ruido. ¿Sabes? Claro. O sea, el que teclan. La conocía como su y estas coche. máquinas tienen alma. Sí, y hablaba mucho en plan, Sí, esta es un poco más dura, esta es un poco tiene menos. alma. Entonces, Y la propia máquina esa ya no se hará tampoco. ¿Cómo? ¿Qué va? Y si se os estropea o pasa algo, No se estropea. no se estropeará nunca. Las mantenemos todas. Es que el día que se estropea de Castañer, pero- ¿qué vamos a hacer? A ver. Hacemos nosotros la fábrica, No. Castañer hace la fábrica de las máquinas. Tenemos máquinas inventadas por nosotros que funcionan desde hace 90 años y son máquinas que tienen alma. Ya. Y lo digo en serio, Sí, me imagino, claro. totalmente en serio. Hay máquinas que de repente les da por no funcionar y no funcionan. Estoy harta de hacer las Que no. Y, O sea, no es Ya no tanto, puedo no más. es- no es tanto una máquina como que... tienen una razón de ser a ver, yo nunca he tenido caballos porque no monto a caballo, pero cuando tú montas un caballo le tienes que hablar de una manera para que te responda. Pues las máquinas las tienes que tocar de una manera para que te funcionen. Y estas máquinas que son artesanas y que las que cosen las suelas son máquinas que habrán hecho 70 millones de pares. 70 millones de pares. Y seguro que me quedo corto. Pues funcionan y tienen algo. Sí, pero no es una máquina Hay muy un aura. compleja. Ya. Hay una aura. ¿Habéis hecho el Camino de Santiago, alguno de vosotros? Pues en el Camino de Santiago se percibe el aura. Pues las máquinas tienen aura.
y estoy completamente sobrio y sé lo que digo. Pero es cierto, porque cuando uno hace una cosa con inspiración y con ilusión y que la toca mucho y con unos productos muy buenos y lo manipulas todo bien, y lo que dices tú del barro, que tienes un sentido de la proporción y de saber tocar y tal, pues esto se traslada a que a veces hay que hacer las cosas con cuidado. Sí, como porque si no, la no cocina, sale. ¿no? Exacto. Sí, me imagino que Es tiene como una mucho- receta. Que tiene muchos paralelismos con eso. ¿Y cómo se convierte una práctica artesanal en conocimiento corporal? Porque al final la anatomía está muy presente, especialmente en el pie, ¿no? Se sigue, Sí. se sigue, todo esto tiene que fluir y se sigue. Y me imagino que cuando, yo no soy sastre, pero cuando alguien hace una camisa, si la hace con ilusión, esta camisa te la pones y es comodísima, y la haces exactamente igual, y no. Pues lo mismo. Y el truco es el saber tocar las cosas. Exacto. El tacto. Sí, no, en nuestro caso obviamente es más pequeño, pero para nosotros es muy importante estar muy alineados. O sea, somos 3 socios, pero hay más gente en el proyecto, pero es muy importante que todo el mundo participe en lo que es la definición del producto, porque todo el equipo que va a vender pues tiene que estar muy alineado con qué se va a producir para vender y demás. Entonces, todo nuestro diseño y el proceso creativo y el proceso de manufactura y demás, tenemos que estar todos muy alineados para... O sea, en nuestro caso es un poco... Bueno, un todos buen compartir. patronaje Sí. también, me imagino. Bueno, y yo un buen- imagino que hay muchas empresas que se segmentan mucho más y que son más de dividirte y vencerás, Ya. cada uno lo suyo, y perfecto. En nuestro caso somos más de un equipo que toda la parte concreta, que es la parte de qué producto hacemos y qué sacamos y qué colores introducimos y cómo lo comunicamos y cómo hacemos las fotos, pues ahí todos participamos muy directamente. Tu ropa al final invita a la pausa, ¿no? Y esto se puede entender como una crítica a la velocidad del mundo actual y lo que hablábamos antes de cómo se consume, del fast fashion y tal. O sea, es porque siendo una marca joven podíais haber entrado en el rollo de, bueno, vamos a hacer camisetas No, y pim, pam, precisamente pim, pam. hacemos lo contrario. Sí, o sea, nosotros sí queremos que la gente pues, necesita reflexionar sobre qué tipo de vida lleva y se combina muy bien con tener mucho trabajo y demás, con luego saber parar. Entonces, sí, nuestra ropa es muy atemporal, es muy relajada, es muy para un momento de pausa y relax, y aunque seas una persona que vive en la ciudad y estás a tope, en algún momento querrás ir a pasar un tiempo un poco más zen. Las redes sociales en Castañer y en vuestra marca juegan un papel fundamental. Al final, vuestro público tampoco usa mucho eso y es más la tradición, el boca a boca, las tiendas donde están situadas, o lo usáis como herramientas, comunicáis. Sí, yo creo que con lo que son redes sociales, en el mundo de la moda me da la sensación de que es fundamental. O sea, complementa perfectamente Y transmite el mensaje a tu espacio físico, en caso de tener muchas tiendas y demás. O sea, es una mezcla, tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque a veces la ropa es compra impulsiva, entonces no tal, pero luego también tienes que estar disponible para que tu cliente te descubra, te vea. Nosotros a veces nos salen, somos una marca muy pequeña, todos los clientes que tenemos sabemos que son, salen clientes en Estados Unidos y dices, ¿cómo sale conocido? Pues será a través de redes sociales, Claro. ¿sabes? O sea, qué gusto. ¿Cuánto es online de venta y cuánto es físico, más o menos? En nuestro caso, pues yo creo que nos hemos centrado mucho, hemos puesto muchos esfuerzos en wholesalers y en tiendas buenas, por lo tanto, Ya. en nuestro caso es más en tiendas, Ah, en vale. marcas que han nacido al contrario, que es mucho Sí, más sí, online. totalmente, sobre todo en marcas nuevas, ¿no? Sí, pero justo en marcas nuevas lo que pasa es que siendo calidad alta, pagando un precio alto, igual sí que es verdad que la gente prefiere tocar Antes de comprar. invertir, prefiere Sí. sentir. Pero también es donde nos hemos metido sobre todo a tope en el esfuerzo nuestro, entonces hubiera podido ser de otra manera, no creo que sea una forma la correcta u otra. Entendido. En vuestro caso, En nuestro caso es una una paradoja. Vendemos online el 40% de lo que fabricamos. En nuestra propia página y en marketplaces que están asociados a la venta. en vuestro caso podría parecer más fácil, ¿no? No. Porque si tú tienes una alpargata que te Es más funciona y fácil que te vender- gusta el es más color, fácil vender una camiseta ¿Ah, sí? que un zapato. Un zapato hay que probárselo. Tiene que Pero saber una la vez que sabes talla, todo. que- No. no. Yo creo que clientes que repiten tiene su igual, sí. complejidad. Ya. Pero sí que vendemos muchísimo online. No. ¿Qué decías, Lorenzo? No, yo creo que igual con clientes que ya conocen bien el producto, igual ya sí que repiten allí, Claro. pero siempre tienen que empezar en un punto físico. No, y como duran tanto y son tan buenas, al final, ya cuando vas a comprarla de nuevo, ya no existe, ya habéis cambiado el color o algo.
O sea que no, me imagino que será... Ya te lo he dicho antes, no sabemos hacer otra cosa. Bueno, vamos ya con el cuarto bloque y al final ya el quinto será solo conclusiones para no cansaros. Queríamos reflexionar un poco cómo se construye un relato sin artificio y ni ruido, ¿no? A mí cuando me plantearon esta parte se me ocurrió, no sé si habéis estado en Qatar, en Doha, que recuerdo que en un viaje de trabajo vas al Museo Nacional y de repente de un país que, con perdón, no tiene mucha historia, han creado todo un museo, ¿no? Y te están metiendo allí una cosa y dices, bueno, tú esto lo haces en España y es que te tendrías que hacer 30 museos, ¿no? Porque aquí de 4 cabras, un pescador y unos halcones te han hecho una tal. Entonces, me imagino que hacer marca hoy sin caer en el storytelling vacío debe ser complicado, ¿no? Porque también, igual que en estos te estaban vendiendo algo que es un poco humo, aquí pasa lo contrario, ¿no? Que tienes que seleccionar muy bien, no caer en el tópico, no usar frases hechas y cosas que todos ya conocemos que al final se han prostituido de algún modo, ¿no? Porque al final todo el mundo ha usado mucho el Mediterráneo en los últimos años, ¿no? Marcas de cerveza que todos conocemos, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Yo hablaré en mi percepción, que al menos creo que tiene mi generación, ¿vale? Al respecto. Creo que los topicazos o el cliché o la empresa que exagera muchísimo unos conceptos, y no solo pasa en la moda, también pasa en restaurantes, el típico restaurante que te cuentan un rollo larguísimo y luego te dan una cosa súper mediocre, o en marcas que hacen muchísimo hype pero luego detrás no hay nada, o incluso también pasa mucho en empresas, ¿no? Pues que te cuentan unos puestos de trabajo que parece una cosa que no sé qué. Creo que mi generación al menos sabe leer a través de eso, ¿sabes? Como que ya no es tan fácil colárselas, han hecho demasiado ruido, demasiados años, entonces si tú eres una marca que va a contar nada, que va a dar en todos los puntos, que puedes generar, usar las palabras, el contenido de influencers, no sé qué, no sé cuántos, pero luego no estás a la altura de todo ese mensaje, se te cae muy, muy rápido. Entonces creo que a muchas marcas les ha pasado eso, pues que algunas no han sabido diferenciarse o han hecho lo que yo creo que es lo equivocado, que es teniendo un buen producto y demás, irse a esta comunicación tan vacía porque se creen que es lo que vende y luego la han enviado porque se han mezclado con todo. Yo creo que mi generación, así como nadie cae en tramas de phishing porque sabes que es mentira, pues también te pasa con marketing muy vacío. Ya sabes filtrar. En vuestro caso, como ha sido, como decías antes, tan natural y tan orgánico, creo que no lo habéis tenido ni que pensar. Estabais allí, nacisteis allí, no hay más que vender, ¿no? No pasa nada. Claro, no hay que hacer historia, vosotros sois la historia. Exacto. ¿Y qué papel juega la belleza, el silencio, la sobriedad? Lo comentabas antes, Lorenzo, de vosotros, ¿no? Que sois como muy puros, muy minimalistas, en la comunicación de una marca. ¿La falta de comunicación es buena comunicación? O sea, el hecho de que sea una cosa artesana y que al final sea una cosa más exclusiva, ¿cómo se acaba manejando todo esto? O sea, ¿es bueno no comunicar? Bueno, ¿comunicáis? Hay gente, a veces, nosotros sí comunicamos, o sea, sí que queremos hacer contenido chulo y transmitirlo porque creemos que tenemos una historia que contar. Entonces, en nuestro caso, sí que vamos a hacer publicidad. Luego hay marcas que a veces te da como mucha credibilidad, ¿no? Incluso esas marcas que no tienen redes sociales, que no hacen nada, que no venden online, pues se me ocurren algunas, pero digo que es muy interesante, es muy guay. Creo que también les funciona. Es una estrategia en sí, ¿sabes? O sea, creo que... El hecho de no hacerlo. Sí, claro. Pero en nuestro caso, o sea, si hablamos de crear contenido, pues nosotros sí que queremos hacerlo. Vosotros también lo hacéis mucho, ¿no? Me imagino que hacéis presentaciones de cada colección, que por algo tenéis en Milán a quien tenéis, todo ¿no? el santo día... comunicando. Sí, pero es que forma parte del mundo actual, Sí. No hay otra. Exacto. Y ¿Cuántas marcas buenas de varios tipos, no solo de moda, no gastan dinero en comunicación y publicidad? Poquísimas. Zara a lo mejor, ¿no? Yo creo que el departamento de marketing de Zara cabe aquí. Pero digo, de hacer anuncios, aquí. ¿no? Solo lo hacen Se rebajas. dice que gastan por otros medios, bueno, no sé. Sí, bueno, obviamente hay muchas marcas que gastan nada. ¿Y qué puntos de venta tenéis ahora? Pues tenemos muchos. Tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, está en WOW, ¿sí? Y luego estamos en varias multimarcas.
y bueno, distribuido por España y Madrid, sobre todo Baleares también, y luego en el extranjero pues vamos teniendo cada vez más. Empezamos con Dubái, Grecia y poco a poco vamos ganando en puntos. Algún día abriremos una tienda, espero que muy pronto, para poder tener todo el control del producto, pero de momento es... En el Corte Inglés no. Corte Inglés pues estamos trabajando en Estamos trabajando en ello. Sí. Sí, por favor. Las nuevas generaciones, ¿cómo se introducen en el mundo castañer? ¿Es que tu madre te lleva a la tienda y te dice, mira, estas son las alpargatas que usaba tu abuela de toda la vida, vienen por sí mismos, no hay relaciones familiares y surgen? Yo las mamaba en casa, o sea Ya. que no me tuvieron que llevar a ningún No, lado. no en tu casa, digo los clientes. Los clientes, yo creo que hay O sea, mucha... seguís viendo que vienen Yo familias, creo que hay digamos. mucha clienta que sus padres ya las usaban, ellos las usan, y lo que antes era un traspaso de generaciones, hoy día con las comunicaciones que hay hoy día, esto ya Se ha sobrepasado. se ha sobrepasado. Y en vuestro caso, un cambio al contrario, me imagino, ¿no? Cuando venga la siguiente generación pasarán muchos años. Sí. Hasta que tengáis todos hijos y vistas. Bueno, tenéis que hacer ropas de niños, de pequeños. Pues sí, tocará. ¿Puede un oficio antiguo ser plataforma creativa para el presente? ¿Qué busca hoy el talento joven en una marca con historia? Y si existe relevo en esas artesanías, ¿no? Que, como decías, esas que vosotros ya habéis toda la vida, sigue habiendo, o sea, el señor que controla las máquinas que tienen alma, ¿tiene ya aprendices? Sí, O sea, hay relevo. sí, pero la verdad es que cuesta mucho que la gente voy a decir, de menos de 30 años se meta en esto. Nosotros en las fábricas estamos formando a gente que sepan coser y cuesta mucho el encontrar esto, Claro. porque la situación económica del país, la situación social, la situación de las redes y muchas cosas, esto no lo facilita, pero sí que invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en ello, No. pero es difícil, Me imagino. no es fácil, no es una cosa tan natural como antes. ¿Y en vuestro caso, En Lorenzo? nuestro caso, de momento es más- siendo un problema porque sí que gente, o sea, yo creo que hay un problema que mucha gente no quiere tener oficios manuales, o sea, esos Ya. oficios de antes ya no tal, pero en nuestro caso de momento no estamos teniendo esa Al final dificultad. ahora también hay mucho sastre joven y mucha gente que hace Mucho camisas, sastre joven, sí, sí, camisas eso es media, ¿no? Porque antes esto había como que hubo un... De hecho, el tema de las sastrerías, o sea, sí que es verdad que se está poniendo muy de moda y cada vez hay más que... Nos vais a tener que meter con los trajes Y también. pues tocará. Trajes de verano y trajes de invierno. Hombre, en invierno vais a tener que hacer chaquetas. Obviamente. No podéis sobrevivir del lino todo el rato, ¿no? De piel. ¿Existe una mayoría silenciosa que busca lo personal o lo artesano y vivimos en una burbuja? ¿O lo que quiere la inmensa mayoría es ir a una gran superficie y punto? Porque también pasa mucha gente, bueno, me imagino que son mundos que se complementan o que se pueden hacer compatibles, pero ¿será que nosotros que consumimos este tipo de productos estamos en una burbuja? ¿O realmente hay un mercado suficiente como para...? Yo creo que sí que realmente la gente ahora quiere tener una vinculación, aunque sea emocional, con las marcas que las consumen. Se habla muchísimo del quiet luxury, que creo que es la nueva tendencia, ¿no? De las épocas de los bolsos con muchos logos, tal, yo creo que ha pasado bastante más. Y ahora todas las marcas buscan, bueno, la gente busca esa ropa sin marca, pero que me define a mí y yo reflejar mi personalidad a través de una marca. Y vivimos en una época donde yo creo que la moda se ha vuelto un poco como sencilla, muy sutil, y creo que en ese sentido todas las marcas que apostemos por ese nicho de esencial, básico y bonito, vamos a tener ahora una época del viento a nuestro favor. Okay. Esto entre calor. Bueno, ya últimas preguntas que os hago, luego abrimos un poco el diálogo por si alguien quiere preguntar algo más, pero ¿cuál es la pregunta que más os hacéis cuando creáis algo nuevo? Si estará bien hecho. No, yo para mí tiene sentido, o sea, tiene que ser, me lo pondría yo. Ya. Creo que sería lo que más... Si responde a eso. Si Sí, responde o a sea, esto, no es porque sea fácil de producir, ni porque encaje, ni porque sea barato, ni por nada. Tiene que ser, encaja en la marca, es funcional, es nuestro cliente
y al final nuestros clientes somos nosotros, o sea que me lo pondría yo. Sois generaciones distintas. ¿Hay algo que envidiáis de tu generación y de tu generación? Yo el DNI. El DNI. Eso sí. Por- Nada más. Nada más. ¿Y tú? Hombre, mi padre le mide muchas cosas, pero las puedo imitar todas, no tengo por qué ser de su generación. ¿Hasta qué punto innovar es también saber renunciar? Yo no renuncio a nada. No renuncio a nada y es más, he cumplido 67 años y cada día me gusta más hacer cosas complicadas. Y cosas fáciles no me apetece nada hacerlas, no me atrae nada, me aburre mucho y en cambio me motiva mucho hacerlas complejas, que estén muy bien hechas y que la gente que está a mi alrededor participe de ello. Seguir haciendo, Porque teniendo retos. lo demás me interesa poco. Claro. ¿Y en tu caso? Sí, o sea, yo la parte de innovar y renunciar no entiendo muy bien la pregunta, pero si lo llevo hacia lo que dice mi padre, yo creo que sí, que tienes que tener una idea, luchar, avanzar, no tienes por qué... O sea, no hay tantas contrapartidas al final. Si tú tienes un negocio, pues ve con todo, sé valiente y trabaja mucho. ¿Y la creatividad es un pozo inagotable? O sea, porque me imagino que luego estar pensando todo el rato en nuevas prendas, cada colección, cada historieta, y en vuestro caso lo mismo. No se llena nunca. No se llena. Yo he conocido gente muy creativa, creo que eso es algo que como que es como un poco un músculo, ¿no? Cuanto más creas, más creativo eres. Entonces, estoy seguro que no es que se acabe, es que al revés. Si lo trabajas, se retroalimenta y creces, ¿sabes? Estupendo. Bueno, ya hemos terminado, yo por mi parte al menos. ¿Alguien quiere preguntar algo, ya que estamos aquí en petit comité y en familia? Natalia ha ido preguntando cosas, por favor. Buenas tardes. Les quería preguntar en particular un poco más al señor Luis, a propósito de todo este legado tan grande. ¿En algún momento de la compañía se han planteado qué hacer con todo ese conocimiento que, más allá de operar la empresa de esta manera tan, digamos, tan prestigiosa, implique formar no solamente la clientela, el consumidor final, sino formar justamente, ¿no?, lo que mencionabas, en transferir ese conocimiento a través de algún modelo educativo Castañer, crear algún premio a la excelencia, lo bien hecho, esa frase que usted responde así. ¿Se ha oído bien la pregunta con mi micro? Sí, vale. Algo que está bien hecho. Entonces... No hemos creado ningún premio a la excelencia, es cierto, pero sí que tenemos el equipo, no solo el equipo de despacho, sino el equipo creativo, el equipo técnico y el equipo que dirige la fabricación y la puesta en marcha de las colecciones y todo esto, está muy motivado, pero es una cosa muy palpable en que trabajan por y para que todo esté muy bien hecho. Y es la manera de trabajar que tenemos. Y como decía antes, no es por nada, pero nos sale bastante fácil esto, porque está todo el mundo muy alineado a esta manera. Es cierto que no hemos creado ningún premio, que podríamos hacerlo, pero no se ha hecho hasta hoy, pero sí que la gente trabaja de una manera muy natural, sin que nadie esté encima de ellos, con estos parámetros. Esto sí que es cierto. No, se le pregunto un poco porque en el contexto, por ejemplo, de cómo funciona el World Craft Council, ¿no?, a nivel global y en los capítulos regionales por continente, pues compañías como las de Castañer no son muchas, claro, no solamente única y significativa en España. Yo creo que comparado a nivel global, no todas tienen esa historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto encajaba dentro del modelo de ustedes el promover el conocimiento dentro de este ámbito de comportamiento? Totalmente. Es cierto, es cierto. Muy bien traído. Nos viene muy bien su pregunta y la aportación, ¿verdad? Sí. No se puede perder. Yo quisiera Sí, perdón. hacer otra pregunta en esta línea. ¿Han explorado, por ejemplo, trabajar y hacer colaboraciones con otras técnicas de otros países, con otras comunidades de otros países? Nosotros trabajamos con marcas, con otras marcas, de manera puntual y de manera más seguida, y en función de lo que tenemos que hacer, trabajamos en unos sitios o en otros. Pero yo, por ejemplo, trabajé con Paraguay para hacer unos tejidos muy manuales. Lo que pasa es que esto se terminó porque aquello
dejaron de hacerlo. Y eran unos indios que trabajaban en la selva, que hacían unos tejidos manuales muy complicados de hacer. Y era muy bonito, pero no tenía continuidad porque podíamos hacer 500 pares al año. Es que aquello daba para lo que daba. Y fue una pena, pero se acabó. Nosotros venimos de Colombia, de América Latina, y la cantidad de fibras textiles que hay allí fuera del yute es inmensa. Pregúntame curiosidad si no han ensayado con otras fibras. Nosotros trabajamos con algodones, con rasos, con sedas y con unos materiales... a ver, no es el mismo tejido que se utiliza para hacer una camisa, no sirve para hacer un zapato. Porque necesitas otro tipo de texturas, otro tipo de solidez, de resistencias, Entonces, esto limita un poco qué es lo que puedes usar. No todo sirve para todo. No es así, desgraciadamente. Y entonces, esto tiene para la practicidad un límite. Hay cosas que puedes usar y cosas que no. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Quizá crear con raíces no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar al presente con profundidad. Como quien vuelve a casa, no para quedarse, sino para saber desde dónde quiere volver a salir. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Gracias, Luis. Y gracias a quienes nos escuchan por detenerse un momento a pensar con nosotros. Desde la Castañer Gallery, hasta pronto.